Dándole seguimiento a estos temas, hermanos, vamos a continuar con el siguiente tema que se titula ¿Cómo guardar el día de reposo? Padre bendito, Rey eterno, suplicamos que nos siga dando de su palabra, de su luz y de su verdad, para compartir eso, Padre eterno, su palabra, su luz y su verdad, y que sea lo que entre a los oídos de las personas que reciban estos estudios. Le pedimos esto, Dios eterno, en el poderoso nombre de su Hijo, nuestro Dios Yeshua. Amén. Bien, para comenzar el tema hay que entender cómo es guardar el sábado, pero a la manera de los fariseos, y cómo es guardar el sábado a la manera de Cristo, sabiendo y teniendo en cuenta que la verdad de cómo cumplir la ley de Moisés vino por Cristo, no por los fariseos. Esto lo puede revisar en Juan capítulo 1, verso 17. Y hay que saber y tener en cuenta también que Cristo mismo nos dijo que nos cuidáramos de la doctrina de los fariseos. Esto lo puedes revisar en Mateo capítulo 16, verso 12. Teniendo esto en cuenta y sabiendo esto, vamos a comenzar el tema. Y también hay que tener en cuenta que Cristo vino, entre otras cosas, a deshacer las doctrinas fariseicas y a dar la verdad de la interpretación y el entendimiento correctos de la ley de Moisés. Vamos a comenzar viendo primero cómo es cumplir el día de reposo a la manera de los fariseos. A la manera del fariseo sería, si tienes hambre y tienes que segar o cortar granos y triturarlos con las manos para comerlos en sábado, no lo puedes hacer, porque para ellos eso es hacer una obra. Repito, esto es así para ellos. Y entonces, para ellos, si tienes hambre, tú como un ser humano, te tienes que quedar con hambre porque es sábado, porque es día de reposo. Pero si tu asno tiene sed, al animal sí lo puedes llevar a que tome agua. Y aún siendo sábado. Es aquí donde se empieza a ver que no tiene sentido el cómo guardan el sábado los fariseos y cómo lo hacían desde la antigüedad. Y Cristo les muestra esto, les hace evidente el error en el que estaban. Dice en Mateo capítulo 12, voy a leer versos 1 y 2, dice: en aquel tiempo iba Yeshua por los sembradíos en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Esto que hacían los discípulos no era lícito, pero ¿según quién? ¿Según la ley de Dios? ¿O según sus leyes rabínicas, según su halajá judía? Claro, según sus rabinos y su ley judía. Y los discípulos de Cristo ya habían sido liberados por Cristo de no estar siguiendo esa ley judía, esas tradiciones judías de sus ancianos rabinos, que es donde están todos los mandamientos de hombres que utiliza el judaísmo y los judaizantes. De hecho, los judíos precisamente son ellos los que le preguntan a Cristo: ¿por qué tus discípulos ya no andan conforme a la tradición de los ancianos rabinos? Esto lo puedes revisar en Marcos capítulo 7, verso 5. Ahí está muy claro cómo les habla Cristo a todos los judíos. En el verso 3 dice que les está hablando a todos los judíos. Entonces, para los fariseos, estaba mal si tenías que segar o cortar granos para comer si tenías hambre en sábado, tú siendo un ser humano. Pero para ellos no está mal si un animal tiene sed y lo llevas a tomar agua aún siendo sábado. Así está en su tradición judía y en su ley judía. En Lucas, en el capítulo 13, en el verso 15, dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y hermanos, esto es lo que están haciendo hoy el judaísmo y los judaizantes. Estos son los fariseos de hoy, a estos a los que Cristo les hablaba de esta manera. Son los que se creen autoridades en la enseñanza de la Torá. No por nada se hacen llamar rabinos.
como este que estamos viendo aquí, que también era un principal de la sinagoga, que hasta enojado de que Cristo hubiera sanado en día de reposo, dice a la gente algo que sí dice la Biblia, pero de lo que no tiene el entendimiento correcto, aunque sí lo diga la Biblia. Este principal, como los de hoy, pretendiendo regañar o hacer quedar mal a Cristo, dice ahí mismo en el verso 14, dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Los judaizantes hacen lo mismo que dicen algo que sí dice la Biblia, pero sin tener el entendimiento correcto de lo que dice la Biblia, teniendo solo el entendimiento que da el judaísmo a través de sus rabinos, a través de hombres. Y a esto es a lo que Cristo responde, lo que ya vimos en el verso 15, donde Cristo empieza primero diciéndoles hipócrita. Y después le da un ejemplo de lo que ellos hacen en sábado y le hace ver que son ellos los que están mal. Pero aquí también debemos analizarnos nosotros mismos para ver si no estamos actuando nosotros igual que como este principal, dando bibliazos a la gente con algo que sí dice la Biblia, pero de lo cual no tenemos el entendimiento correcto. Nos puede pasar como a que estaba seguro que estaba diciendo algo correcto porque es algo que sí dice la Biblia, pero no tenía el entendimiento correcto de eso que sí dice la Biblia, aún y fuera un principal de la sinagoga. Guardar el sábado a la manera de Cristo es que sí puedes hacer obras buenas en sábado. Incluso puedes hacer una obra para rescatar a un animal si se cae a un barranco, si se cae a un hoyo. Con mayor razón, podrías hacer una obra si se trata de ayudar, de rescatar o de sanar a un ser humano en sábado. Leímos en Mateo 12, en los versos 1 y 2. Me voy a ir hasta el verso 11 y 12 de Mateo 12, donde dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Esto es guardar el sábado a la manera de Cristo. Y así se debe de guardar toda la ley de Moisés a la manera de Cristo. A la manera de Cristo, guardar la ley de Moisés es un yugo fácil y una carga ligera. Aquí está diciendo Cristo, si a una oveja vas y la salvas, aun sea en día de reposo, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y dice, por consiguiente, es lícito, es permitido hacer el bien en los días de reposo. Esto, repito, a la manera de Cristo. Y por supuesto, nosotros guardamos la ley, el día de reposo y toda la ley de Moisés a la manera de Cristo, no a la manera de los fariseos. Guardar el reposo a la manera de los fariseos es que tú como hombre te quedes con hambre si tienes hambre y no preparaste nada. Pero si tu asno tiene sed, el asno sí lo puedes desatar y llevar a tomar agua aun y sea día de reposo. Pero tú como hombre, si tienes hambre, te quedas con hambre. Guardar el sábado a la manera de los fariseos es que no puedes rescatar ni sanar en el día de reposo a un hombre si está enfermo. Pero sí puedes rescatar a un animal si se cae en un hoyo. No tiene sentido, pero precisamente Cristo es lo que les está haciendo ver a ellos aquí. Guardar el reposo a la manera de Cristo es que sí puedes sanar y sí puedes hacer obras buenas en el día de reposo. Y no olvidemos que la verdad de cumplir la ley, donde está el reposo, vino por Cristo, como ya lo mostramos. La verdad de cómo cumplir la ley no vino por los fariseos, ni por los rabinos, ni por el judaísmo, ni por los judaizantes. ¿A quién está siguiendo, hermano? ¿A Cristo para aprender la ley de Moisés
o está siguiendo al judaísmo y a los judaizantes, o está siguiendo a su pastor o a un rabino. Repito, la verdad de cómo cumplir e interpretar la ley de Moisés vino por Cristo. La ley de Moisés se aprende por Cristo, no por nadie más. Guardar el sábado y toda la ley de Moisés a la manera de Cristo, esa es la forma correcta de guardar la ley de Moisés. Y repito, y así es un yugo fácil y una carga ligera. Nosotros guardamos el sábado y la ley a la manera de Cristo. Repito, no a la manera de los fariseos de hoy, porque hoy sigue habiendo fariseos. Debemos cuidarnos de ellos. Debemos cuidarnos de las doctrinas de los fariseos, como lo dijo Cristo. Pero no solo de ellos, principalmente, cuidémonos nosotros de no ser uno de ellos. Y en resumen, hasta aquí es que si guardar la ley de Moisés a la manera de Cristo es un yugo fácil y una carga ligera, pues guardemos la ley así, a la manera de Cristo. Pero vamos a ver más acerca del Shabbat. Nehemías, en el capítulo 13, en el verso 15, dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Pisar lagares es trabajo, es una obra. Acarrear haces o gavillas igual es una obra. Cargar sus asnos no se debe hacer en sábado, en día de reposo. Nada de esto se debe hacer en el día de reposo. Es por eso que Nehemías los amonestó, y también porque vendían en el día de reposo. Es por esto que en día de reposo no se compra ni se vende. Si vas y compras algo a la tienda, haces que alguien te sirva, haces que alguien te atienda, y en día de reposo no se debe de hacer. Nadie te debe de servir a ti, ni tú debes de servir a nadie en nada. El día de reposo está dedicado únicamente a servir la palabra de Dios o a que te sirvan la palabra de Dios. Versos 16 al 18 dice: también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. En el día de reposo, en resumen, no se hace ninguna obra, ni tú, ni tus hijos, ni tus asnos, ni tus herramientas de trabajo. No deben hacer ninguna obra que no sea para la obra de Dios, o que no sea hacer el bien, como ya lo vimos. Así es guardar el reposo y la ley de Moisés a la manera de Cristo, que es lo que nosotros hacemos, y es lo que lo invitamos a usted que lo haga. Que cumpla la ley de Moisés a la manera de Cristo, no a la manera de nadie más, ni de una iglesia, ni de una religión, ni de una doctrina, ni de pastores, ni de maestros, ni de rabinos, ni de judaizantes, ni de judíos. Cumpla el sábado y la ley a la manera de Cristo. A eso es a lo que lo animamos. Dice del verso 19 al 21. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Nehemías les cerró las puertas de la ciudad en el día de reposo para que no fueran a vender en el día de reposo y así profanar el día de reposo. Pero ellos aún así iban a querer vender sus cosas y se quedaban afuera de la ciudad esperando que les abrieran.
Hasta que Nehemías les dice que si siguen haciendo eso, que si siguen yendo a querer a vender sus cosas en el día de reposo, él les echará mano, él los matará. Hasta que Nehemías les dijo eso, dejaron de ir a esperarse afuera de Jerusalén a que les abrieran las puertas en el día de reposo. Y esto de cargar cosas en el día de reposo está conectado con Jeremías. En el capítulo 17, en el verso 19 dice: Así me ha dicho Dios, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Ahí está hablando de que se tiene que poner en todas las puertas de Jerusalén. Verso 20 dice: y diles, oíd la palabra de Dios, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. A ellos, diles, verso 21, así ha dicho Dios, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Verso 22, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Dice, no saquen carga de vuestras casas, pero para ir a vender ahí a Jerusalén. Ciertamente sí hay otro mandamiento aquí para el día de reposo, pero no caigamos en extremismos. No saquemos carga en el día de reposo de nuestras casas, pero carga que no sea necesaria para ese día y para la reunión que Dios también pide que se haga en ese día, en el día de reposo, en sábado. Es solo no carguen cosas como de que la hermana me encargó un suéter, una chamarra, una maceta. Eso no lo carguen en día de reposo. No se refiere a carga que sí es necesaria para el día de reposo. Repito, no hay que caer en extremismos. Como lo vimos en Nehemías, igual aquí. No querían que metieran cosas a Jerusalén para venderlas, para trabajar en el día de reposo. No llevemos esto al extremo de decir que no carguemos comida, por ejemplo, que utilizamos en el día de reposo, porque no se debe cargar nada. Si llegamos a este extremismo, entonces no debe de cargar su Biblia, no debe de cargar sus llaves del carro, no debe de cargar dinero, no debe cargar al niño porque es carga. Entonces, repito, por eso no se debe de caer en extremismos. Vamos a seguir cumpliendo la ley de Moisés y el Shabbat a la manera de Cristo. Y ahora vamos a ver por qué no se cocina en sábado. Dice en Éxodo capítulo 16, en el verso 23. Dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Dios. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Dios. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Es muy claro, se tiene que cocinar un día antes. No se puede cocinar en el día de Shabbat. Con esta cita nos queda claro. Éxodo capítulo 31, verso 13 dice, guarden mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan que es Dios quien nos santifica, para que sepamos que es Dios quien nos aparta de todos los pueblos de la tierra. Versos 14 al 16. El día de reposo es santo a nosotros. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo será cortado del pueblo y no será más del pueblo de Dios. Dice, guardarán el día de reposo celebrándolo por pacto perpetuo. Ya lo vimos en temas anteriores. Es un pacto perpetuo, es para siempre. El verso 17 todavía dice, señal es para siempre entre Dios y su pueblo. En Éxodo capítulo 35, verso 2, vuelve a decir, cualquiera que en el día de reposo hiciere trabajo alguno, morirá. Y en el verso 3 dice,
No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Para esto ocupamos otro tema, pero hay que tener en cuenta que dice, no encenderás fuego. Es no encender fuego de ira dentro de tu cuerpo, que es tu morada. No es que no enciendas lumbre dentro de tu casa, porque si así fuera, entonces fuera de mi casa sí puedo encender lumbre, pero dentro no. No es así. Lo que no se debe hacer es cocinar, pero sí puedes prender un cerillo, sí puedes prender la estufa para calentar. Lo que no puedes hacer es encender ira dentro de tu cuerpo, que es tu morada. Estando en día de reposo, no puedes enojarte, ni dentro ni fuera de tu casa habitación. No puedes enojarte dentro de ti, de tu cuerpo, que repito, es tu morada también. Pero como dije, este solo verso ocupa otro tema que ya subiremos a nuestro canal. Por lo pronto vamos a seguir con el día de reposo. Vamos a ver Levítico 23 en el verso 3, donde nos da otro mandamiento para el día de reposo. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Dios, en donde quiera que habitéis. Dice santa convocación. Se hace santa convocación en el día de reposo. Se tiene que estar congregando usted, tiene que estarse reuniendo. Es un mandamiento que lo da la Biblia para guardar el día de reposo. Y vuelve a recalcar, y es muy claro, una y otra vez que nos habla del día de reposo, nos dice que no se haga ninguna obra, que no se haga ningún trabajo. Dice aquí, en donde quiera que habitéis. Números capítulo 15, verso 32, dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Verso 33 y 34 dice, y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Versos 35 y 36, y Dios dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Dios mandó a Moisés. Es duro esto, pero es muy claro en la Biblia. Dios da la sentencia para este hombre que muriera por haber profanado el día de reposo y solamente fue a recoger leña. Y es duro porque la muerte de este es sin posibilidad de remisión de pecados, que es lo que significa irremisiblemente. Dios dijo que se debía hacer con aquel que estaba viviendo a su manera, a lo mejor como usted lo hace hoy, pero no estaba viviendo a la manera de Dios. Estaba viviendo a su manera este leñador pensando, como muchos piensan hoy, pensando, pues no estoy haciendo nada malo si voy y recojo leña en sábado. Diría él, como dicen muchos hoy, no le hago daño a nadie, me porto bien. Recoger leña es trabajar. Trabajar no es malo, es bueno. Entonces empezamos a meter el yo creo. Entonces yo creo que no estoy haciendo nada malo. Yo no creo que Dios se enoje si voy solo a recoger leña en sábado. No le voy a hacer daño a nadie. Yo no creo que Dios se enoje y que me mande al infierno si voy y compro algo a la tienda en sábado. Dios sabe que lo necesito. Todo esto es vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Siga creyendo usted que Dios no se enoja por lo que usted cree que no se enoja. Siga creyendo que Dios no lo sentenciará a que lo maten por solo ir a recoger leña en el día de reposo. Al final, verá que las cosas no eran y no serán como usted las creía. Solo que cuando se dé cuenta de eso, ya será tarde. Esa fue la mayor equivocación que tuvo el hombre que solo fue a recoger leña. Igual que muchos de nosotros hoy
La mayoría del mundo hoy vive la vida a su manera, dicen muchos, no haciéndole mal a nadie, según el propio parecer de cada quien, y portándose bien, también según su propio parecer. Hermano, y al parecer de Dios, ¿cuándo? Y a la manera de Dios, ¿cuándo? Porque todo lo hacemos a nuestra manera y a nuestro parecer, pero ¿cuándo lo hacemos al parecer y a la manera de Dios? Mientras sigamos viviendo a nuestra manera y a nuestro parecer, estaremos viviendo mal ante Dios. Aunque creamos y digamos que con no hacerle mal a nadie ya estamos bien. Y aunque digamos que yo creo que Dios no se enoja o no me va a mandar al infierno por esto o por aquello. Eso es a nuestro parecer, no al parecer de Dios. La arrepentida que nos vamos a dar cuando veamos que sí vamos al infierno por eso que yo creía que Dios no me iba a enviar al infierno. Debemos dejar de actuar con lo que yo creo, porque las cosas no son como yo las creo que son. Quien nos va a juzgar es Dios. Nosotros no nos vamos a juzgar a nosotros mismos. Vivir bien a nuestra manera de nada nos servirá ante aquel que nos va a juzgar. Y es obvio, para saber que estamos haciendo mal ante Dios, primero tenemos que conocer a Dios. Porque si no lo conocemos, si no conocemos qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué no le molesta, qué lo hace enojar, si no conocemos qué manda, cuáles son sus instrucciones y mandamientos, sin saber todo esto, no sabremos si estamos haciendo lo malo ante Dios. Y a Dios no le podemos conocer si no nos acercamos a Él. Es obvio y es lógico. En el mundo, si no te acercas a alguien, no lo puedes conocer. Con Dios, si no te acercas, es obvio y lógico que no le podrás conocer. Y hablo de conocerle, que no se confunda. Porque hay personas que me han preguntado, ¿a poco tú has visto a Dios? No. Hablo de conocerle, no de verle. Porque no es lo mismo conocer a Dios que ver a Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. A Dios se le conoce leyendo la Biblia. Ni en lo secular, si a ti te presentan a una persona y lo saludas y ya lo viste, no por eso ya lo conoces, ¿verdad? No sabes qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué no le molesta, no sabes si es alérgico a algo. Eso no es conocerlo. Ver a alguien no es conocerlo. Conocerlo es saber precisamente eso. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué lo entristece, qué lo alegra? Eso es conocer a alguien. Y a Dios se le puede conocer todo eso de Dios si nosotros leemos la Biblia. Yo puedo no hacerle daño a nadie, puedo de hecho hacer buenas obras, dar limosna, ayudar al necesitado, incluso a lo mejor llevar lonches al hospital. Puedo ir a misa los domingos y arrodillarme ante la cruz y rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Alguien puede hacer todo eso y pensar que está bien, muchos lo hacen, pero ese es el problema de vivir bajo lo que cada uno creemos y pensamos. Si no conocemos a Dios y no nos acercamos a Él, sin saberlo, estaremos haciendo lo malo ante Dios y estaremos haciendo lo que más hace enojar a Dios, que es la idolatría. Y todo por no conocerle y por no acercarnos a Él. Su palabra, la Biblia, nos acerca y nos hace conocer a Dios. Repito, la Biblia, no ninguna religión. Hoy todas las religiones ya han sido contaminadas por el engaño de la serpiente, por el engaño de Satanás. La idolatría, repito, es lo que más hace enojar a Dios. Y hoy, tristemente, estamos rodeados de millones de católicos que hacen esto. ¿Por qué lo hacen? Pues tristemente porque no conocen a Dios. Conocen a sus iglesias y a sus religiones. E incluso conocen bien al pastor, al cura y al sacerdote. Porque a ellos sí se acercan. Pero no conocen a Dios. Porque no se acercan a Dios. Porque no se acercan a la Biblia. Y eso de ir a rezarle imágenes es prueba de ello. Pero no solo eso. Trabajar en sábado
es estar haciendo lo malo ante Dios. Y muchos lo ven muy normal. Incluso hay quienes lo ven como algo bueno porque pues es ir a trabajar, ¿verdad? E ir a trabajar es bueno. Bueno, el leñador que estamos viendo fue a trabajar en sábado, creyendo, pensando él que no hacía nada malo y que no le hacía daño a nadie, que hacía algo bueno, que es ir a trabajar. Eso es lo que hacía el leñador, vivir a su manera, haciendo el bien y no haciendo el mal, pero según su propio parecer. Y ya vimos cómo terminó. Siendo apedreado sin posibilidad de remisión. Algo es seguro, nuestro parecer nunca será el mismo que el parecer de Dios. Y hermano, nuestro parecer no nos va a juzgar. Quien nos va a juzgar es Dios, no nuestro parecer. Con el leñador acabamos de ver las consecuencias de vivir así, de vivir a nuestra manera y a nuestro parecer. El leñador tuvo que morir y fue una sentencia directa de Dios. Y ahora, preguntémonos, ¿por qué el leñador sí fue condenado a morir por el solo hecho de ir a recoger leña en sábado? ¿Y por qué la adúltera, aquella a la que perdonó Cristo, por qué la adúltera sí alcanzó misericordia y por qué el leñador no? Ante nuestros ojos pareciera un pecado más grave el haber adulterado que el solo ir a trabajar en sábado y recoger leña en sábado, ¿verdad? Eso es a nuestro parecer y a nuestra percepción. Pero les repito, si seguimos viviendo a nuestro parecer y a nuestra percepción, estaremos perdidos para con Dios. ¿Qué fue lo que pasó aquí entre la adúltera y el leñador? Bueno, hay que recordar que los primeros 4 mandamientos de los 10 nos afectan directamente ante Dios, los primeros 4. Los otros 6 nos afectan ante el prójimo. ¿Dónde está el sábado posicionado? Es el 4.º mandamiento. El reposo de Dios es el 4.º mandamiento. Y si es reposo de Dios, pues nos afecta ante Dios si lo cumplimos o no lo cumplimos. Para este mandamiento, si no se cumple, para el leñador, el que fue a recoger leña, no alcanzó remisión de pecados. Y el adulterio sí. El adulterio es el 7.º mandamiento. Nos afecta ante el prójimo, no directamente ante Dios. El adulterio sí alcanzó remisión de pecados. Pero que no se confunda, no estamos diciendo que puede adulterar. Todos los mandamientos, si se rompen, tienen una consecuencia. Todos los mandamientos son importantes, pero el orden en el que se dio cada mandamiento nos muestra el grado de importancia. Porque usted puede preguntarse, ¿por qué el primer mandamiento, que es no tendrás otros dioses delante de mí, por qué ese no va en el número 10, en el número 8, en el número 9? Claro, porque es de los más importantes, ¿verdad? Por eso está en el número 1. Y en el número 2 está el que no te hagas imagen de nada de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni el mar. Imagínense, si el que rompió el 4.º mandamiento, que es el día de reposo, no alcanzó remisión, ¿qué será para todos aquellos que rompen el 2.º mandamiento teniendo imágenes, estatuas y esculturas? Profanar el sábado tiene un grado de importancia mayor que el adulterio. Pero repito, romper cualquier mandamiento nos hace pecadores ante Dios. Pero volvamos al día de reposo. Isaías capítulo 56, verso 2 dice: Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Verso 6 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Dios para servirle y que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Vea a quién les está hablando aquí, a los hijos de los extranjeros que siguen a Dios, dice, para servirle, que lo amen.
a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abrazan el pacto de las 2 tablas, que es donde está el día de reposo, a todos ellos, dice el verso 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué hermoso, ¿se da cuenta? A todos los que guardan el día de reposo, Dios los llevará a su santo monte y los recreará en su casa de oración. ¿No le gustaría ser de estos? Hay que abrazar el pacto donde está el día de reposo. Dice Isaías 58 en el verso 3 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Dios, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Aquí hay varios mandamientos precisamente para el día de reposo. Retraer tu pie en sábado. 1. No hacer tu voluntad en sábado, en día de reposo. 2. No andar en nuestros propios caminos en sábado. 3. No buscar nuestra voluntad. 4. No hablar nuestras propias palabras. 5. Todo esto es para cumplirse en sábado. ¿Que cómo es esto? ¿Que no lo entiende? Bueno, podríamos dar algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo sería retraer nuestro pie en sábado y no andar en nuestros propios caminos? Bueno, si usted en sábado, como sabe que no puede hacer nada, ni obra, ni trabajar, ni ejercicio, porque es reposo, entonces a lo mejor usted dice, bueno, me voy a ir a visitar a mi tía, me voy a ir a visitar a mi abuelita, me voy a ir a visitar a mis hermanos, a mi familia. Eso es andar en sus propios caminos. Y eso es no retraer su pie para hacer su voluntad, que también está ahí. ¿Cómo es no hacer nuestra voluntad? Pues así. ¿Cuál es su voluntad? Ir a pasearse, ir a visitar a sus familiares en sábado, ya que no puede hacer ninguna obra ni trabajar. No puede hacer su voluntad tampoco. ¿Y cómo es no hablar sus propias palabras en sábado? Bueno, cuide lo que está hablando en sábado. En sábado tiene que hablar todo acerca de la palabra de Dios. Cuidado con estar haciendo negocios en sábado o teniendo pláticas que no sean de la palabra de Dios. Para finalizar, los mandamientos fueron dados precisamente para la protección de la vida y para la salud. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que el mismo día de reposo? Que para eso es el reposo. El reposo es para la salud. Si trabajamos sin descansar, enfermaremos. Entonces, ¿para qué es el reposo? Pues para la salud. El día de reposo es para reposar, para descansar del trabajo secular. Y el reposo, el descanso, es para la salud. Todos los mandamientos son dados para cuidar la vida y la salud del ser humano. Incluso es por eso que si estamos enfermos y necesitamos comprar algo en el día de reposo, sí lo podemos hacer. Ya vimos que Cristo sí sanaba en día de reposo. Es salud, es vida y es para hacer el bien. Y ya vimos que guardar el sábado a la manera de Cristo es lícito hacer el bien en día de reposo. Y repito, y nosotros lo animamos a que guarde el sábado y la ley de Moisés, pero a la manera de Cristo, no a la manera de nadie más, ni de una religión, ni de una persona, ni de un pastor, ni de un rabino, ni de nadie más, ni del judaísmo. Usted debe guardar el reposo y la ley de Dios a la manera de Cristo. Es un yugo fácil y una carga ligera si lo hacemos a la manera de Cristo. Y vea lo testarudo y lo absurdo que somos los seres humanos. El sábado es un mandamiento de Dios donde el mandamiento es reposar. Y es el mandamiento que yo he escuchado a las personas que es el que más difícil se les hace cumplir. ¿Se les hace difícil descansar, reposar? ¿Qué sería si el mandamiento de Dios fuera que hay que trabajar?
Diríamos, está bien difícil cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Diríamos, cuesta mucho trabajo porque es trabajo. Pero no, hermano, es lo contrario. No es trabajo, es reposar. Y es el mandamiento que más difícil se les hace cumplir. Es puro engaño de Satanás, que dejan entrar a sus mentes cuando dicen que el sábado, es el mandamiento que les es más difícil cumplir. Vamos a dejarle hasta aquí en este tema, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.